Muy bien, pues muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida. Nos complace esta mañana celebrar en esta semana el Día Internacional de las Matemáticas y muy especialmente el día de hoy nos sentimos complacidos porque contamos con un extraordinario invitado. Me refiero al doctor Alejandro Cruz Osorio. Alejandro Cruz Osorio, me permito platicar un poco sobre él, realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También ha realizado estudios de maestría en física por el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y en esta misma casa de estudios realizó su doctorado en física por el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy es investigador, realiza una estancia postdoctoral en astrofísica relativista en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Frankfurt en Alemania, y realmente es un gran placer, Alejandro, que esta mañana pueda compartirnos algunas de sus ideas sobre sus investigaciones, sobre su contribución en el ámbito de la ciencia, pensando en que este mensaje pueda llegar a una gran cantidad de alumnos universitarios, de docentes en el ámbito de la educación básica. El doctor Alejandro ha participado en una gran variedad de congresos, seminarios en diferentes países, y particularmente cuenta con un número muy importante ya de publicaciones científicas, casi 50 publicaciones en revistas especializadas en diversos ámbitos de la física. Pues, doctor Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos y muchos saludos. Muchas gracias por la presentación, y si me escuchan bien, entonces procedo. Claro que sí, muchas gracias. Pues primero que nada quiero contarles un poco acerca de mí, y por supuesto quiero agradecer primero la invitación para hacer esta pequeña charla y entrevista. Y bueno, por supuesto, motivado en el Día Internacional de las Matemáticas, debo aclarar que yo no soy matemático, pero cuando empecé a estudiar, estudié en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en donde pues muchos de mis profesores eran matemáticos puros, y de la misma manera en el doctorado, en el Instituto de Ciencias, en el Instituto de Física y Matemáticas. Entonces, bueno, les muestro una foto de la ciudad donde estoy haciendo el postdoctorado, que es en Frankfurt, en Alemania. Pues como lo comentaba el doctor, yo estudié en Morelia, viví muchos años ahí. Estudié la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, y como les decía, como es una escuela mixta, entonces yo estudié las materias básicas de matemáticas, y ya cuando avancé en la carrera empecé a estudiar y especializarme más en física. Posteriormente hice la maestría y el doctorado en el Instituto de Física y Matemáticas, en donde también hay un grupo bastante grande y en donde se hace investigación en matemáticas puras. Aquí les pongo un ejemplo de lo que se hace, que básicamente son dos áreas: geometría diferencial y algebraica. Y aquí pongo el nombre de algunos profesores. Si se fijan, los que dicen FCFM son de la Facultad de Ciencias. Entonces ellos realmente están colaborando también entre la facultad y el instituto, lo cual pues hace muy bien a la ciencia. La segunda área en donde se trabaja en ese instituto son las ecuaciones de física matemática. Entonces también es una colaboración entre profesores de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física y Matemáticas. Entonces ellos pues son los que hacen investigaciones de punta, se podría decir, en el área de las matemáticas puras. Pongo también el Centro de Ciencias en Matemáticas, ahí mismo en Morelia, que es de la UNAM. A pesar de que oficialmente no pertenecí ahí, pues muchos profesores que nos daban clases en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Física, pues son
de la UNAM. Entonces también conocemos a mucha gente de ahí, que también es un centro muy importante del país. Entonces, ¿cómo estoy yo relacionado con las matemáticas? Pues mi área de investigación son los agujeros negros. Y bueno, para describir un poco esto, primero tenemos que preguntarnos qué son los agujeros negros. Em, los agujeros negros son objetos que son muy masivos, tanto que estos pueden deformar el espacio-tiempo. Entonces, es una historia bastante larga, pero en 1918, Einstein publicó su ecuación que describe justamente este escenario. ¿Qué es lo que describe? Pues describe con esta expresión matemática cómo el espacio-tiempo se está deformando cuando contiene una porción de materia suficientemente masiva, que es la parte izquierda de esta expresión. Básicamente nos dice las propiedades, cómo se curva esta R, nos dice cómo se curva el espacio-tiempo, y esta G nos dice cuál es la morfología o cuál es la estructura del espacio-tiempo. También nos dice este término, cómo se está expandiendo el universo, cosa que sabemos por observaciones de los astrónomos. Y del otro lado de esta ecuación, este término T nos dice cómo es la distribución de materia. Entonces, parece una fórmula, una expresión bastante simple, pero hay muchas matemáticas y mucho desarrollo, tanto de físicos como matemáticos puros, por años también, para llegar a esta expresión bastante simple para entender lo que nosotros estamos viendo en el universo. Entonces, pues una de las cosas que quiero recalcar es que, como seguramente ya lo habrán escuchado, las matemáticas pues son el lenguaje universal que todos entendemos, ¿no? Y nos sirven para describir fenómenos físicos, no solo matemáticas puras, pero nos sirven entonces para entender los problemas de la naturaleza a diferentes escalas, diferentes escenarios. En este caso, pues yo les muestro un caso particular, que son los agujeros negros. Entonces, en mis intereses, lo que yo trato de entender es cómo detectar estos agujeros negros, porque las primeras soluciones que se obtuvieron fueron resolviendo justamente esta ecuación que vemos aquí. Karl Schwarzschild encontró una solución a estas ecuaciones que describe un objeto que es cuya gravedad es muy grande, de tal manera que rompe o deforma el espacio-tiempo, así como lo estamos viendo en la imagen. Y del otro lado, este objeto pues era un objeto matemático y no tiene materia, es decir, tiene más bien afuera de este objeto no hay materia, sino que adentro tiene acumulado una materia casi infinita, ¿no? De masa infinita. Entonces, esta fue la primera vez que se obtuvo, y se obtuvo de manera matemática. Entonces, nosotros, si creemos en la descripción de la ecuación de Einstein, que describe pues, el universo que conocemos, debemos de preguntarnos cómo podemos detectar o si existen estos objetos matemáticos, ¿no? Y por muchos años, estos objetos fueron simplemente una definición matemática. Entonces, sabemos que estos objetos, hoy en día sabemos que hay diferentes masas de estos agujeros negros. Hay agujeros negros que se formaron al inicio del universo, que son agujeros negros primordiales. Hay agujeros negros que se forman después de que una estrella muere, que son agujeros negros estelares. Y hay agujeros negros que son supermasivos, que son los que se creía hasta hace poco y ahora confirmamos que existen en el centro de las galaxias. En particular, en nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, y en la galaxia M87 también acabamos de confirmar que existe este agujero negro supermasivo. Entonces, aparte de eso, también me pregunto, o mi trabajo se basa en entender cómo se comporta la materia o las partículas o la luz cerca de estos objetos,
Y bueno, en eso es a lo que yo me dedico y lo que hago todos los días en mi investigación. Entonces, como les decía, las matemáticas son el lenguaje universal para describir, ¿no? el universo en general. Entonces, hay muchas propiedades de estos objetos que se llaman agujeros negros que queremos entender, y uno de ellos se llama singularidad. Y esto es una definición muy matemática porque quiere decir que todo lo que nosotros conocemos y podemos describir con las matemáticas que conocemos, la física aquí se rompe, ¿no? Ya no entendemos qué pasa dentro de esta superficie. Afuera entendemos todo, es el universo que entendemos, las matemáticas las comprendemos, pero adentro no sabemos. Entonces, esto se llama singularidad. Igual, entonces, esta superficie que define esta región se llama horizonte de eventos. Y como les decía, cerca la materia que está alrededor del agujero negro, pues es afectado por la curvatura de este espacio-tiempo, como les mostraba en la transparencia anterior, y tanto que los fotones también sus trayectorias son curvadas. Estos fotones pues no son más que rayos de luz, y si recordamos, pues los rayos de luz se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Pero la gravedad es tan fuerte que las trayectorias de estos fotones también son desviados. Y cerca del agujero negro hay una región en donde estos fotones o esta luz se mantiene ahí estable y forma un anillo de fotones. Este es el anillo de fotones. Y bueno, tenemos también lo que se llama disco de acreción, que es básicamente materia que está orbitando alrededor del agujero negro. Entonces, todas estas propiedades las describimos usando matemáticas. Entonces, pues cada uno tiene sus matemáticas propias para describir los agujeros negros, para diferentes agujeros negros, de hecho, diferentes propiedades del agujero negro, diferentes propiedades de la materia que está alrededor de estos trayectorias de los fotones o trayectorias de las partículas o del plasma en general, del gas caliente que está alrededor del agujero negro. Y entonces, bueno, una vez que tenemos el planteamiento del problema, se podría decir, o las matemáticas que necesitamos para describir este fenómeno en particular, pues lo que hacemos nosotros es ahora, en nuestros tiempos modernos, es usar supercomputadoras para resolver estas ecuaciones. Estas ecuaciones son muy difíciles para resolverlas a mano. La solución que encontró Schwarzschild fue una de las soluciones, digamos, más fáciles ahora de nuestro punto de vista, pero las soluciones que tenemos ahora, si queremos incluir componentes más realistas, como por ejemplo tener materia, tener gas, tener campos magnéticos, estudiar el movimiento de las partículas o el movimiento de la luz, necesitamos ecuaciones más complejas. Es por eso que necesitamos entonces resolver estas ecuaciones de manera numérica en la computadora, pero eso no significa tampoco que no tengamos que entender las matemáticas. Tenemos que aprender muchas matemáticas, saber cómo resolver estas ecuaciones, y nos ayudamos con las supercomputadoras para no tardarnos pues toda una vida haciendo estos cálculos. Entonces, este ejemplo que les muestro aquí, pues es un agujero negro, es plasma caliente alrededor de este agujero negro, y estas ecuaciones que describen este problema físico, de hecho, nos dan como resultado la formación de un jet, que es lo que se forma, el cono que podemos ver arriba, y estos jets son observados, es decir, que nuestras matemáticas son tan buenas que incluso tenemos el poder de predicción de algunos fenómenos y del comportamiento del plasma alrededor de estos objetos de gran gravedad. Entonces, tenemos que, por supuesto, tener un poder computacional, necesitamos miles y a veces millones de horas CPU, y también conectar pues muchas computadoras en paralelo trabajando al mismo tiempo para hacer posible estas simulaciones y entender estos fenómenos físicos. Finalmente, entonces, les muestro lo que nosotros observamos y lo que ya hemos predicho usando las matemáticas. La primera es
un agujero negro supermasivo, que es el de M87. Este está en la galaxia elíptica M87, en donde de hecho se ve que hay uno de estos jets que nosotros vemos en nuestras simulaciones. Hay un agujero negro de 6.5 billones de masas solares, pero esta pues está a miles de años luz de la Tierra. Entonces, gracias a los telescopios de gran potencia que tenemos, nosotros podemos ver en el corazón de esta galaxia y podemos ver ahora la imagen predicha por la teoría, por nuestras matemáticas, y de esta manera nosotros confirmamos que pues, las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de relatividad de Einstein, funcionan. También podemos predecir el jet, como les decía, como ya vimos, y podemos ver, pues medir la emisión electromagnética. Y todo esto, bueno, todo esto involucra matemáticas. El segundo objeto es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, pero esta también está muy lejos, a 26,000 años luz. Recuerden que un año luz es el tiempo que tarda la luz en recorrer cierta distancia, o sea, esta distancia es esa. Y el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia tiene 4.2 millones de masas solares. Entonces, también la imagen que vemos aquí abajo, pues es también aproximadamente la predicha por la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, bueno, eso es de manera muy resumida a lo que me dedico, y mis intereses pues es tratar de seguir entendiendo estos fenómenos usando, por supuesto, matemáticas y en particular ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales pues de todos tipos, ¿no? Tenemos ecuaciones diferenciales parciales que tienen diferentes propiedades como son elípticas, hiperbólicas, parabólicas, para entender todo este universo complejo, ¿no? Entonces, pues el mensaje que les quiero dejar es que, bueno, no solo que las matemáticas son el lenguaje universal, ¿no? Para describir el universo, sino que también las matemáticas, pues son la base para el desarrollo tecnológico, pues de todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Toda la tecnología que se ha desarrollado es gracias a las matemáticas puras, y bueno, tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Las matemáticas y las técnicas para resolver las ecuaciones que describen los fenómenos físicos y astrofísicos que nosotros observamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Un gran placer escucharte, tenerte con nosotros en esta entrevista. Nos has platicado un poco tu área de trabajo, pero me gustaría, si nuestros compañeros me permiten, agregar dos aspectos muy importantes. El primero es que creo que el doctor Alejandro Cruz ha tenido un año 2022 extraordinario. Es ganador del premio de ciencia de física de Frankfurt 2022, y recientemente, a finales justamente de este año 2022, ha recibido el premio EHT Early Career 2022 por su contribución al modelo, si entiendo bien, es al modelo teórico justamente de Sagitarios A asterisco, ¿verdad? Que nos ha mencionado sobre el agujero supermasivo, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto poder leer esto, y de antemano muchas felicidades por su trabajo. Yo he tomado nota y tengo algunas preguntas para usted, pero me gustaría que antes Alejandra, Jorge, José Guadalupe, dejar este espacio para así, Alejandra, Jorge, José Guadalupe, creo que también estaba Raimundo con nosotros, o Gabriel. No sé si tengan alguna pregunta directa para el doctor Alejandro Cruz antes de hacer otras preguntas adicionales. Bueno, lo que nuestros colegas están reflexionando para alguna pregunta, me gustaría comenzar tal vez con esta pregunta para usted. Hace un momento, al inicio de esta presentación,
nos comentaba y su presentación fue como físico y no tanto como matemático. Y entonces, Así es. bueno, pensando en que usted se dedica a hacer modelos, bueno, hace un poco como de física teórica, tal vez, no sé si podríamos llamarlo de esta manera, una parte de su trabajo. ¿Dónde terminan las matemáticas y dónde inicia la física? Muy bien, es una muy buena pregunta. De hecho, es bastante difícil distinguir la línea, ¿no?, que separa la física de las matemáticas. En realidad, sí, la presentación es más de física porque estamos acostumbrados a dar, digamos que nuestro objetivo, ¿no?, es tratar de entender, pues, justamente estos fenómenos astrofísicos. Y sí, yo describiría lo que hago más como astrofísica relativista teórica, porque justamente mi formación fue más teórica, ¿no? En las clases que tuve en el Instituto de Física y Matemáticas fueron maestría y doctorado en física, pero todas las clases fueron matemáticas. O sea, todo fueron ecuaciones diferenciales, formas diferenciales para entender la relatividad. Entonces, la relatividad, de hecho, está muy fundamentada y conectada a las matemáticas. Entonces, en lo que yo hago, como les decía en esta transparencia, lo que nosotros necesitamos es, primero, escribir matemáticas de todas las componentes que nosotros ponemos para tratar de entender un fenómeno, ¿no? Y en este caso hay matemáticas detrás de la solución de las ecuaciones de un agujero negro, o sea, cómo describimos la deformación del agujero negro, cómo rota un agujero negro. Todo esto son muchas matemáticas para encontrar la solución, digamos. De hecho, tenemos que resolver un problema dadas ciertas propiedades del agujero negro para describir estos objetos compactos, ¿no? Esa es una. La siguiente es, para nosotros describir el plasma necesitamos entender las ecuaciones que describen al gas, ¿no? Entonces, tenemos ecuaciones de Navier-Stokes, tenemos ecuaciones de Maxwell para describir las corrientes eléctricas y los campos magnéticos que tenemos en estos escenarios. Y digamos que estas son las componentes principales, ¿no? Una vez que nosotros resolvemos esto, queremos saber cómo evolucionan, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esto en el tiempo? ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver estas ecuaciones que ya tenemos numéricamente, ¿no? Para ver cómo evoluciona este sistema que tenemos, ¿no? Y entonces, para nosotros, digamos, esto que les estoy mostrando, pues es nuestro laboratorio, ¿no? Pero detrás de esto son matemáticas y les decía que cálculos de miles de millones, a veces millones de horas de cómputo. Entonces, lo que nosotros tenemos es ecuaciones, luego tenemos que saber cómo resolverlas. Se fijan, seguimos en las matemáticas, tenemos que aprender métodos numéricos. Y una vez que aprende uno los métodos numéricos, tiene que uno programarlos. O sea, es una combinación de muchas matemáticas, de programación, o sea, ciencias computacionales. Y una vez que se termina, que nosotros tenemos estas evoluciones, resolvimos nuestras ecuaciones de matemáticas, ecuaciones diferenciales, parciales, entonces ahora sí nos sentamos a analizar los datos. Y aún así, ahí no hemos terminado. Esta es la primera parte. Para realmente nosotros ir y comparar nuestros resultados con las observaciones que les muestro aquí, tenemos que extraer la emisión electromagnética. Entonces tenemos que resolver ecuaciones adicionales para extraer la emisión, digamos, electromagnética a una frecuencia específica. Esta frecuencia específica y resolución específica tiene que ver con los telescopios. Entonces, estas imágenes que les muestro aquí son observaciones, pero nosotros tenemos que imitar, digamos, estas propiedades, ¿no? La resolución, la distancia, la masa y todas estas propiedades, ¿no? De los astrónomos. Entonces, hasta que nosotros no terminamos las simulaciones, empezamos la física y cuando vemos ya los resultados, empezamos a interpretar qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el agujero negro? O sea, en el camino, por supuesto, aprendemos qué propiedades tiene el agujero negro, cuánto debería de ser el campo magnético alrededor de este agujero negro, cómo se comporta el gas. Entonces,
La verdad es que nosotros hacemos, se podría decir, un 90% matemáticas y computación y el resto de física. Entonces sí, es bastante más de matemáticas lo que hacemos. Muchas gracias, doctor. Me permito leer algunos comentarios. Alejandra nos dice, no tengo preguntas, solo felicitarlo por su gran contribución, impresionante su formación y su trabajo. El ver cómo las matemáticas tienen que ver en todo y cómo se puede estudiar el universo a través de ellas. Me encantó conocer acerca de los agujeros negros. Jorge nos dice, felicitarlos por su trabajo y claro, la pregunta era esa de estudiar física y utilizar las herramientas matemáticas para su explicación. Creo que un poquito usted ya abundó en ello. José Guadalupe nos dice, ¿qué tipo de métodos numéricos utilizaste? Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios y sus preguntas. Sí, realmente son muchas. Como les decía, depende de cada componente, digamos, de este sistema, tiene sus métodos numéricos diferentes. En este caso, em, si nosotros queremos resolver las ecuaciones de Einstein para saber cómo evoluciona el agujero negro, necesitamos métodos tipo Runge-Kutta para evolucionar, para estudiar el tiempo, la evolución temporal. Eh, para resolver las ecuaciones de Maxwell o de magnetohidrodinámica relativista, nosotros les llamamos, porque son las ecuaciones de Maxwell en un fondo de espacio-tiempo curvo, o sea, estas ecuaciones de Maxwell están conectadas a la gravedad. Utilizamos unos métodos que se llaman métodos finitos, y dentro de esos métodos finitos, pues hay diferentes también métodos, como eh, métodos tipo High Resolution Shock Capturing, que básicamente quiere decir que resuelve problemas bastante fuertes en donde el sistema tiene choques. Y dentro de esos High Resolution Shock Capturing hay dos clases de problemas que tenemos que resolver, y en cada uno tenemos como 5 o 6 diferentes métodos. Entonces, bueno, en general, pues serían métodos tipo Runge-Kutta para la evolución y métodos High Resolution Shock Capturing o eh, métodos de captura de choques, se podría decir. Y luego, para extraer la radiación electromagnética, también, en ese caso también resolvemos las ecuaciones con métodos Runge-Kutta. Y bueno, les Muchas explico gracias. más si es que tienen dudas de qué son estos métodos, ¿no? Pero Muy bien. Hay dos comentarios más. José Guadalupe nos pregunta qué software utilizó o si programa los modelos. Y Jorge Pérez nos dice que si un estudiante desea estudiar o dedicarse en la astronomía, ¿cómo orientarlo sin que se espante al decirle que se requiere de un estudio profundo de las matemáticas? muy bien, gracias. Ok, primero José Guadalupe. Sí, bueno, esto ya no se los mostré, pero en realidad durante mi doctorado yo me dediqué a hacer un código propio. Este código está escrito en Fortran y se llama Café. Entonces se imaginarán que pues es en honor al café, que me ayudó bastante para en las horas de trabajo arduo. Y justamente, este código, pues les decía, está escrito en Fortran. Tuve que aprender e implementar estos dos métodos que les comenté, el Runge-Kutta y Hard Solution Shock Capturing. Eh, Otro de los métodos que se requiere es algo que se llama Mesh Refinement, que básicamente es concentrar, digamos, en nuestra atención en donde las cantidades pues son más relevantes, se podría decir. Y otro de los métodos es paralelizar el código. Esto quiere decir que nosotros configuramos o programamos nuestro código de tal manera que pueda ser usado no en un CPU, sino en un clúster que tiene a veces hasta miles de CPUs al mismo tiempo. Y esto, pues, por supuesto, agiliza los cálculos que nosotros hacemos. Entonces, este código yo lo desarrollé durante mi doctorado y les decía, 95% a lo mejor de mi tiempo lo dediqué a esto.
Ahora también estoy ayudando al desarrollo de este código que ya es un poco más avanzado para resolver pues estas simulaciones que les mostré. Uso este código también, lo he modificado. Este código es para evolucionar el espacio-tiempo, o sea, resuelve las ecuaciones de Einstein, les decía, esa ecuación que les mostré al inicio. Y esta, por ejemplo, este último que se llama Celtron, es para estudiar la dinámica de partículas alrededor de los agujeros negros, siguiendo, pues, de manera microscópica, ¿no? La trayectoria de estas partículas, porque estas partículas, cuando se aceleran y están dentro de un campo electromagnético, pues son las que emiten los fotones y esta es la radiación que nos llega. Entonces, uso todos estos códigos y he desarrollado, pues, el primero 100% y los otros, pues, he desarrollado partes de ellos, ¿no? Em, sí, hay diferentes, para la pregunta de Jorge, hay diferentes áreas también. ¿Listo? La parte mía, por eso les decía que yo me describiría como el área en el que trabajo como astrofísica relativista teórica, porque esto está más conectado a las matemáticas, pero hay una parte que es la astronomía como tal, que es más observacional, es decir, la otra parte que nosotros no tenemos. Por ejemplo, yo no hago esta clase de observaciones. Lo que yo hago es que en la colaboración Event Horizon Telescope que estoy, hay un grupo que se dedica solamente a la observación y luego ellos pues preparan los datos, se llama sintetizar o reconstruir la imagen. Y es todo una ciencia también, y lleva, por supuesto, más matemáticas, menos que esta otra parte, o diferentes, pero hay una parte que es puramente astronomía observacional. Entonces, dependiendo de qué tan, si quieres ir a la parte teórica de la astrofísica o la parte observacional, vas a llevar más matemáticas o menos. Pero yo, mi sugerencia es, pues, seguir el camino que te lleva a hacer lo que te gusta, y en este caso, pues si te gusta la astrofísica relativista, más teórica, pues sería este el camino, toca pues aprender más matemáticas, y si te gusta la parte observacional, entonces, bueno, tienes que aprender otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que mi sugerencia es seguir, ¿no? Lo que te gusta hacer. Muchas gracias, doctor Alejandro. Usted es un doctor muy joven y tiene 45 publicaciones en revistas especializadas. El promedio nacional en nuestro país de investigadores con amplio reconocimiento en sus respectivas universidades llega a poco menos de 20 publicaciones a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo es el día a día del doctor Alejandro Cruz Osorio para poder continuar este trayecto con tanto éxito? Eh, ¿Cómo es su vida cotidiana que le permite estar de manera constante publicando, produciendo investigación de frontera? Muchas gracias. Pues no sabía este dato, es muy interesante. Definitivamente depende del área en el que uno trabaje. Por supuesto, los investigadores que trabajan, por ejemplo, en matemáticas puras, pueden llevarse años desarrollando una idea y em, resolviendo un problema, por ejemplo. Es algo que también he experimentado. Em, y, por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado, pues, es estar en la colaboración Event Horizon Telescope, en donde tenemos, pues, muchos proyectos en paralelo y en los cuales, pues, yo soy partícipe activamente en varios de ellos. De hecho, por eso, dependiendo de la actividad que tenga uno en el EHT, pues, la colaboración propia te reconocen, ¿no? El trabajo que uno está haciendo, y es justo por eso que recibí el premio que mencionabas anteriormente. Pero sí, el día a día es que a lo largo, digamos, de mi carrera, de los postdoctorados que he hecho, he hecho varias colaboraciones, ¿no? Empezar a hacer colaboraciones desde el doctorado, desde la maestría.
no solo colaboraciones internamente en México o en tu instituto, sino colaboraciones en el exterior y con otros grupos, otras universidades. Eso ayuda bastante, porque entonces de esa manera puedes llevar más de un proyecto a la par y repartir un poco el trabajo. Definitivamente mi consejo entonces en ese caso es trabajar en equipo, es mejor que trabajar individualmente. Y yo creo que eso funciona en muchos ámbitos de la ciencia, ¿no? No solo en astrofísica relativista. Entonces, yo tengo por lo regular 3 o 4 proyectos que están en desarrollo con mis colegas. En unos yo soy el líder, en otros otro es el líder. Estamos discutiendo día a día los progresos. Básicamente, en promedio se podría decir que tengo 2 reuniones por día. Unos días, digo en promedio porque unos días tengo 5 reuniones o 6 y otros días pues estoy libre un par de días, pero tengo muchas colaboraciones, entonces también tengo que distribuir mi tiempo y planear así muy bien mi esquema de trabajo para poder dedicarle tiempo a todos mis proyectos, ¿no? Y trato pues de no saturarme, tener un par de proyectos que yo lidero y entonces dedicarle tiempo pues a cada uno de estos proyectos. Y pues sí, la idea es que uno pues haga este plan de trabajo y que sea un poco también estricto con uno mismo para seguir el plan de trabajo, ¿no? Y de ese modo pues poder avanzar con los proyectos que uno tiene. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Una es un poco más personal sobre, en su trayecto profesional, ¿cuáles considera que han sido los retos más importantes a los que se ha enfrentado? Eh, bueno, son muchos, definitivamente. Eh, yo creo que la disciplina es una de ellas. Tener disciplina cuesta un poco, pero una vez que uno pues agarra el ritmo, eh, es muy em, conveniente, ¿no? Tener disciplina. Pero también, como todos los estudiantes, tener un problema que uno no pueda resolver, digamos, por la dificultad matemática o por la dificultad numérica, eh, es bastante común, ¿no? Entonces me he encontrado en muchas ocasiones, digamos, estancado un poco en el desarrollo pues de mi investigación, a veces por cálculos matemáticos que tengo que hacer, que son muy difíciles y que me toma tiempo y que a veces pues no, uno no encuentra la manera fácil de resolver los problemas y en la parte numérica también. Entonces, uno continuamente se encuentra con bastantes retos en la parte numérica, porque a pesar de que uno entiende las matemáticas, entiende los métodos numéricos, a la hora de llevarlo ya al desarrollo, digamos, de los códigos, uno siempre se encuentra con muchas dificultades. Entonces, yo creo que por la parte académica, digamos, o la parte de trabajo, es eso. Y una de las cosas también es que, pues, en México no tenemos muchas oportunidades, ¿no? De desarrollo. Tristemente, a veces encontramos más apoyo en el extranjero que en nuestro propio país. Y entonces, ese también es un reto, ¿no? Que digamos, poder encontrar mejores oportunidades en México. Em, yo creo que sería eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Raimundo. Nos dice que si considera usted que hay otra manera más fácil de llegar a la resolución de dicho problema en base a la experiencia que usted tiene. Sí, yo creo que con el tiempo y con la experiencia hay, digamos, de todo lo que uno va aprendiendo, a veces hay unos problemas que se vuelven fáciles de resolver, pero porque ya uno conoce más o menos o conoce
o entiende la física detrás del problema que uno se está planteando, o porque uno conoce las matemáticas, porque ya lo usó también en algún momento, pero siempre que uno se encuentra un problema nuevo o un planteamiento de un problema nuevo, siempre hay nuevas matemáticas que hay que aprender, nuevos métodos numéricos. Entonces, yo creo que para problemas nuevos y problemas, digamos, le dicen el estado del arte, ¿no? De la ciencia, usualmente siempre son bastante, pues a veces, no sé si difíciles, pero sí se toma uno su tiempo para poder analizarlo y encontrar las soluciones. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Cruz Osorio. Ha sido un gran placer que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias por platicarnos su experiencia, su área de investigación y desde luego por celebrar el gusto por las matemáticas con todos nosotros. Ha sido un gran placer. Muchos saludos hasta Alemania y que siga pasando una extraordinaria tarde. Muchas gracias. Que esté muy Y bien. bueno, agradecemos a todas las compañeras y compañeros que nos acompañaron. Muchas gracias y muy bonito día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.